Les vamos a dar un par de noticias que dicen bastante de lo que es la inmigración en España y de lo que son los MENAs, por supuesto con las excepciones y los matices que ustedes quieran, que de todo corazón aceptamos. Por ejemplo, 2 MENAs agreden sexualmente a una joven de la localidad catalana de Canet de Mar. Los MENAs están además bajo la tutela del gobierno de Cataluña. A esta chica la agreden y además no solamente la agreden, sino que hay uno que graba en el móvil lo que sucede. Dirán ustedes, se va a producir aquí la manada de los MENAs, inmediatamente esto va a salir en los medios de comunicación, van a pedir justicia, las feministas en la calle echando espumarajos para que haya justicia. Ni de broma. Ni de broma. Nada de eso y no lo esperen. Los MENAs hacen lo que quieren y como los MENAs no son españoles y además ninguno de ellos puede decirse que es de la Guardia Civil o del Ejército, de la Policía Nacional, etcétera, no son interesantes para la subversión de la ideología de género. Esto es algo terrible porque además manipulan lo que sea. Por ejemplo, la reciente serie de Netflix sobre las niñas de Alcácer, que deja planteados más interrogantes de los que resuelve, pero que en los primeros capítulos, bueno, da la sensación de que es algo relativamente decente y bien documentado. En los últimos minutos del último episodio cuenta el caso de la manada, hace una demagogia terrible con las leyes de ideología de género y poco más o menos viene a decir que a las niñas de Alcácer se les ha hecho justicia con la ley de violencia de género en España. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Y entonces se ha tomado un caso terrible, todavía sin resolver, como es el de las niñas de Alcácer, y ese caso terrible se utiliza para justificar lo que fue después toda la ideología de género, que en la época de las niñas de Alcácer no se le pasaba por la cabeza ni al que estuviera más loco y más pirado en el Partido Comunista o en el Partido Socialista, porque esa agenda no había echado a andar. Esto es una manipulación bochornosa, además es muy burda, porque después de que has ido viendo todos los capítulos de la serie, llegas al último y te estamparan eso y tú dices, ¿cómo se puede ser tan burdo? ¿Cómo se puede ser tan patazas? Bueno, pues es. Y además difundiéndolo a través de Netflix, cuyo número 2, por cierto, es un conocidísimo gay, que a lo mejor está en la clave de explicar por qué muchas de las series de Netflix, como no tengan protagonistas homosexuales, que vamos, la serie no existe. Y en este caso, este es un caso que no es interesante, porque implica colocar el foco sobre los MENAs, porque implica colocar el foco sobre una inmigración ilegal, y la inmigración ilegal masiva y descontrolada forma parte de la misma agenda que la imposición de la ideología de género. De manera que nos importa que se pueda producir un abuso o que se pueda producir una agresión sexual contra una mujer sobre la base de que sean españoles, de que sean blancos y además si pueden tener algún otro elemento que se pueda infamar, como son las fuerzas del orden o las fuerzas armadas, etcétera, entonces es ideal. Si lo hacen unos MENAs, lo graban también en vídeo y además no hay discusión, se ve que es una agresión sexual, eso no nos interesa porque no va en la línea de donde nosotros queremos ir. Esto no solamente se refiere a las agresiones sexuales, lejos de nuestro ánimo considerar que son los únicos delitos que tienen importancia o que merecen la pena o que deberían de ser perseguidos. Vamos, ni de lejos se nos pasa eso por la cabeza. Esto pasa también por situaciones de seguridad, como puede ser simplemente que te agredan físicamente, que te roben el bolso, que te roben el dinero, lo que sea. Fíjense en otro ejemplo. Detienen por 15ª vez, 15 veces, se dice pronto, 15 veces, a un marroquí que drogaba a sus víctimas con burundanga, que es una droga que permite que la persona vea drásticamente reducida su capacidad volitiva, su capacidad de querer y actuar. Como lo habían detenido 15 veces por utilizar burundanga, el sujeto incluso era conocido como el rey de la burundanga. Lo habían detenido 15 veces y finalmente 2 juzgados de Madrid, uno de Leganés y otro de Madrid capital, emiten 2 órdenes de detención por delitos contra la libertad sexual, por robos con violencia, por robos con fuerza, por hurto y por estafas. Es decir, este sujeto seguía donde estaba.
¿Cuál era el modus operandi de este criminal que resulta que lo habían detenido 15 veces y 15 veces había ido a la calle? Bueno, pues muy sencillo. Veía a algún chico o alguna chica en una discoteca, los llevaba a sus domicilios, iba con ellos al domicilio, les atizaba burundanga y una vez que habían perdido el conocimiento, pues les robaba todo lo que llevaban, que podía ser dinero, que podía ser joyas o que podían ser dispositivos electrónicos, y en muchos casos, de paso, abusaba sexualmente de ellos. Es verdaderamente para echarse a temblar. O sea, a la 15ª va la vencida. ¿Han dicho algo de esto las asociaciones feministas, la progresía en general, etcétera, etcétera? Ni mu. Ni mu. ¿Por qué? Porque es marroquí. Si hubiera sido un español y guardia civil, vamos, lo estarían en estos momentos despellejando en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el Parlamento. Aparecería el ministro de Justicia diciendo que esto no se puede tolerar, etcétera. Pero es un marroquí. Y como es un marroquí y es un inmigrante, y es hasta posible que sea ilegal, pues hombre, lo ha seguido haciendo, le conocían como el rey de la burundanga, y ya en el 15º delito deciden que lo van a detener, y vamos a ver si después de la detención pasa algún tiempo en prisión a la espera de juicio, o por el contrario lo ponen en libertad inmediatamente, y libertad condicional con fianza o sin ella. Este es el panorama. De manera que reflexionen ustedes para qué pagan impuestos en España, y no solo pagan impuestos, sino que además la agencia tributaria y Hacienda los roba de manera sistemática, pero de manera sistemática, sin que por regla general puedan ustedes recuperar el producto de ese robo. Si luego se da la circunstancia de que llega el verano y puede que no tenga usted una cama en un hospital, o llega el rey de la burundanga, abusa de usted sexualmente, le quita el dinero, y bueno, pues se da la circunstancia de que al final, pues a este tipo en la 15ª han decidido que iba a la vencida y lo han detenido, y vamos a ver el tiempo que pasa en prisión. Es para reflexionar, pero esto es la realidad. ¿Se lo van a contar a ustedes esto? No, no les van a contar nada. No les van a contar que Hacienda les ha robado. No se van a poner a hablar en una tertulia de las camas que se cierran en los hospitales en verano porque sí, porque el dinero lo empleamos para otras cosas. Y por supuesto, ni esperen ustedes que se van a referir ni a los menas, ni al marroquí de la 15ª detención, ni cosa por el estilo. No lo esperen. Pero estas son las noticias que a ustedes les afectan, y vaya si les afectan. Así es, la semana pasada les contábamos cómo el Parlamento de Cataluña va a dar una paga de 664 euros al mes a los menores tutelados por la Generalidad de Cataluña. Entre ellos están los MENAs, menores extranjeros no acompañados, es decir, inmigrantes ilegales, menores de edad, que han venido de otros países, en su mayoría de Marruecos, y la mayor parte de ellos pues traídos por las mafias. Una paga de 664 euros al mes hasta los 23 años. Hemos contado en este programa cómo nuestras fuentes nos comentan que la mayoría de la delincuencia en las grandes ciudades como Madrid están producidos los delitos por menas de origen marroquí. Son detenidos por robos a mano armada en plena calle, tirones, etcétera, agresiones. La mayoría de estos deambulan por las calles en un estado como, por ejemplo, drogados con pegamento. Pasan una noche en el calabozo y los vuelven a poner en libertad. No les queda otra. La policía que pasa corre riesgos al enfrentarse a este tipo de menores, y luego pues su trabajo ve que no vale para nada. También sabemos cómo los trabajadores de los centros de menores, donde estos menores pues se les da una comida diaria, 3 comidas diarias, se le da una manutención, se le da techo, pues son además agredidos. Estos trabajadores denuncian la masificación que sufren estos centros, cómo estos chicos son conflictivos, y también ha habido denuncias de violaciones perpetradas a estos trabajadores de estos centros de menores. La última agresión sexual que hemos conocido por parte de menores extranjeros, pues sucedía en la localidad barcelonesa de Canet del Mar. Ahora los violadores han pasado a disposición
judicial. Los autores son 2 chicos menores extranjeros no acompañados que agredieron sexualmente a una joven de la localidad. Estos menas se encuentran ahora bajo la tutela de la Generalidad, durante todo este tiempo. La agresión tuvo lugar en la playa mientras era la fiesta mayor. Según se ha podido conocer, la agresión fue cometida por uno de estos jóvenes, agredió sexualmente, violó a esta chica mientras el otro lo grababa con el móvil. Pero lo que nos preguntamos, ¿por qué no salen las feministas a defender a estas mujeres agredidas y violadas? ¿Dónde están? ¿Por qué no han salido a las calles? ¿Se han manifestado en masa? Y cuando asistimos a noticias como estas, claro está que hay muchas cosas que están fallando. A los ciudadanos no se nos está protegiendo ante sucesos como estos y como este otro que les vamos a contar. Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la unidad adscrita a los juzgados de Madrid, han detenido por 15ª vez, 15 veces, a un marroquí que drogaba a sus víctimas con burundanga. Y por ello se le conoce como el rey de la burundanga, manda narices. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a este marroquí después de que un juzgado de Leganés y otro de Madrid emitieran 2 órdenes de detención por delitos contra la libertad sexual, robos con violencia, robos con fuerza, hurtos y estafas. Fuentes policiales han confirmado que el detenido siempre buscaba a sus víctimas en discoteca. Allí se fijaba en algún chico, en alguna chica, ligaba con ellos, les acompañaba a sus casas, les drogaba con burundanga y cuando las víctimas estaban dormidas aprovechaba para robarles todo lo que podía. Pese a haber sido detenido en 15 ocasiones, la justicia, inexplicablemente, ha seguido dejándole en libertad. ¿Qué harán ahora?